En esta oportunidad vamos a realizar la práctica número 6 de la guía de laboratorio de nuestra asignatura Anatomía y Fisiología Humana. Corresponde al sistema respiratorio. Como usted sabe, el sistema respiratorio es el encargado del transporte de oxígeno en el cuerpo humano. Toma aire de la atmósfera, lo introduce al cuerpo humano, entrega el oxígeno a la sangre y además los glóbulos rojos entregan el CO2 hacia el alvéolo pulmonar y este lo lleva a través de la expiración, lo expulsa a través de las fosas nasales. Para ello vamos a desarrollar esta parte de laboratorio utilizando un pequeño modelo anatómico que tenemos aquí, lo vamos a compartir. Bueno, el sistema respiratorio está compuesto por lo que se denomina vía aérea superior y vía aérea inferior. La vía aérea superior está conformada por la nariz, por la faringe, la hipofaringe y laringe. La vía aérea superior en la nariz está formada por dos fosas nasales, tiene un tabique que separa la fosa nasal de la derecha e izquierda, se llama tabique nasal, y además dentro de cada fosa nasal encontramos tres elementos llamados cornetes nasales. Los cornetes nasales son tres láminas óseas cubiertas por mucosa que tienen la característica de calentar el aire, y dentro de esta mucosa, es decir, forma parte de la mucosa, las vellosidades nasales que filtran el aire. Es decir, la fosa nasal cumple las funciones siguientes: calienta el aire, filtra el aire y permite conducir el aire inspirado hacia el interior de la vía aérea inferior. Los pelos nasales constituyen un filtro para que sean atrapados partículas de polvo, acerrín, diferentes elementos suspendidos en el aire y cualquier otro elemento que durante la inspiración se pueda introducir. Es un perfecto filtro para que el aire ingrese al interior del sistema respiratorio lo más limpio posible. Además, la función de la nariz no solamente es la olfacción, sino que también humecta el aire inspirado. Cuando inspiramos, llevamos el aire hacia el interior de la nariz, tiene una humedad normal la nariz, producida por la mucosidad, que precisamente hace eso. Para que el aire no llegue totalmente seco a la vía inferior, la nariz humecta el aire. Y qué curioso, porque esa misma función es encontrada en las máquinas de ventilación mecánica. Los respiradores artificiales o asistencia respiratoria mecánica, o conocidos para nosotros como ventiladores mecánicos, tienen dentro de su estructura programada un instrumento que se llama humidificador. Precisamente esa función que tiene la máquina de ventilación mecánica está tomada de la función que hace la nariz de humectar. Y no solo eso, sino que también calienta el aire inspirado. Bueno, una vez que el aire atraviesa la vía aérea superior, alcanza un conducto común en la garganta, que es la faringe laringe, y luego el aire es transportado por este elemento denominado tráquea. La tráquea es un tubo cilíndrico, normalmente abierto, que tiene en su estructura cartílagos traqueales que tienen forma de herradura, con la parte abierta hacia atrás. Y esta estructura no posee estructuras, o más bien dicho, no posee tejidos que permitan el intercambio alveolo-capilar, sino que hace la conducción del aire en la inspiración y la expulsión del aire a través de la expiración. Una vez que el aire es conducido por la tráquea hacia el interior del tórax, la tráquea se divide en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo, que lleva el aire inspirado hacia el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, que ya pertenecen a la vía aérea inferior. Es decir, el aire inspirado, cuando es llevado por la tráquea hacia el interior, se distribuye en el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Nótese que el corazón está ubicado entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Quitamos el corazón y ahora exponemos este tejido. Mira aquí la tráquea. La tráquea, como dijimos, no tiene ninguna función de intercambio alveolo capilar. La función principal es transportar el aire inspirado y además de ello expulsar el aire expirado. Cuando la tráquea alcanza en la parte central del tórax, detrás del esternón, se divide en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo.
Una vez eso ocurre, el bronquio izquierdo se subdivide a su vez para llevar el aire inspirado, es decir, son bronquios, bronquiolos, primarios, secundarios, terciarios, y que finalmente se van a transformar en estructuras microscópicas llamadas alvéolos. De esta forma, todo lo denominado árbol tráqueo bronquial hace precisamente eso. Desde su origen, que es la tráquea, y en la medida que se aleja de la tráquea y ingresa al pulmón, estos bronquios y bronquiolos se van volviendo mucho más delgados, exactamente como las ramas de un árbol, que son más gruesas en el tronco y al final son muy delgadas. Eso exactamente ocurre con los bronquios a nivel pulmonar. Una vez eso ocurre, entonces los bronquios se encargan de llevar ese aire inspirado que pasa de un diámetro mayor a un diámetro muy menor, inclusive microscópico, cuando alcanza el alvéolo pulmonar. Además, en el pulmón encontramos los vasos sanguíneos que llevan la sangre arterial, es decir, son los vasos sanguíneos que recogen la sangre oxigenada y la llevan hacia el hemicorazón izquierdo, y a su vez también desde el hemicorazón derecho manda la arteria pulmonar que lleva la sangre pobre en oxígeno y rica en CO2 hacia el pulmón para que ocurra en el parénquima pulmonar el intercambio alveolo-capilar. Mencionar que tanto el pulmón izquierdo como el pulmón derecho tienen su propia macroanatomía. El pulmón derecho tiene lo que se llama lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo solamente tiene lóbulo superior y lóbulo inferior. Los pulmones como órganos también, al igual que otros órganos en el cuerpo como el cerebro y el corazón, tienen una membrana que los protege. Esta se denomina pleura. Y la pleura se divide en pleura parietal, aquella que va pegadita a la cara interna de la caja torácica, y la pleura visceral es aquella que va exactamente pegadita al tejido pulmonar. La pleura forma un espacio, al igual que el pericardio, que forma un líquido. Entre las dos membranas de la pleura existe lo que se llama el líquido pleural, que al igual que el líquido pericárdico tiene la función de lubricar y además de ello permite el movimiento durante el proceso de inspiración y expiración del ser humano. Entonces los pulmones tienen la función de hacer el intercambio alveolo-capilar. Nótese también que a nivel pulmonar encontramos tejido que pertenece al tejido, ¿cómo puedo decirlo?, al tejido bronquiopulmonar, cuya función específica es transportar gases disueltos en sangre. La presión atmosférica, que son 760 milímetros de mercurio, el pulmón cuando inspiramos, hacemos la inspiración, la presión atmosférica que es de 760 milímetros de mercurio, para que ocurra la inspiración, la presión dentro del pulmón tiene que ser menor que la presión atmosférica para que haya flujo de la atmósfera hacia el interior del pulmón. Y viceversa, cuando ocurre la expiración, es decir, sacamos el aire desde el pulmón hacia la atmósfera, la presión que ejerce el pulmón debe ser mayor que la presión atmosférica para que logremos expulsar y vencer la presión atmosférica para que pueda ser llevado hacia el exterior el contenido del gas expiratorio. El tejido pulmonar descansa sobre un músculo, que es el músculo más importante de la respiración, denominado el músculo diafragma. El diafragma es un músculo que está dividiendo en la frontera entre el tórax y el abdomen. Este músculo, el diafragma, es el que se contrae activamente. Durante la inspiración, el músculo se contrae y durante la expiración, el músculo se relaja. A diferencia de otros músculos, este músculo diafragma tiene una particularidad única. Como tú sabes, los músculos esqueléticos, por ejemplo, tienen un tendón de inserción y un tendón de inserción distal, y se acorta al medio o se relaja al medio. Sin embargo, el músculo diafragma en el centro tiene una vaina tendinosa, una aponeurosis, una lámina que está atravesada por tres elementos naturales. Lo atraviesa la arteria aorta, lo atraviesa en el sentido inverso la vena cava inferior,
pero también lo atraviesa el esófago, es decir, tiene 3 aberturas naturales que ahí atraviesan esa estructura. Pero mira que la fibra muscular es periférica y se inserta a lo largo de la cara anterior, lateral y posterior del tórax. Ese es su sitio de inserción. Se le compara como un paracaídas que tiene en el centro un agujero y en la periferia el sitio de inserción en la pared torácica. Por lo tanto, este músculo se mueve activamente aun cuando estamos dormidos y se lleva a cabo el proceso de respiración, se lleva a cabo el movimiento respiratorio. De tal manera entonces que de esta forma el sistema respiratorio con su vía aérea superior, vía aérea inferior, cumple el proceso de la ventilación respiratoria. Como hemos aprendido, el sistema respiratorio es el encargado de hacer intercambio alveolo-capilar. Como tú sabes, la respiración se divide en inspiración y expiración. Expulsamos el aire. En el momento de la respiración, tanto en inspiración como expiración, introducimos volumen y expulsamos volumen. Además, se introduce presión, se maneja entonces volúmenes y presiones a nivel respiratorio. Y podemos saber de lo que se llama la capacidad pulmonar del ser humano. Hay capacidad residual, capacidad total, volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal, volumen de reserva expiratorio, volumen forzado, etc. Todos esos parámetros que acabo de mencionar pueden ser fácilmente medibles a través de instrumentación biomédica que generalmente son de uso ambulatorio o portátiles o inclusive descartables. Permíteme mostrarte uno de ellos. Este dispositivo, este instrumento, se llama un PICFLU o picoflujo o flujómetro. Este instrumento mide la capacidad que tiene o el volumen en litros que el ser humano puede expulsar a través de su sistema respiratorio. Este sistema viene medido en escalas y se reporta en sus unidades que son litros por minuto. La estructura de este dispositivo permite reconocer que tiene un émbolo que se mueve con la expiración y tiene una regla graduada que se expresa en litros por minuto. La técnica que se ocupa para utilizar este instrumento es la siguiente. El sujeto sentado o de pie, por ejemplo, si es un sujeto que tiene dificultad respiratoria, un problema de enfermedad pulmonar obstructiva, un problema de asma bronquial, una bronquitis crónica, una alteración por broncoespasmo, etc., y queremos entonces saber cómo está su capacidad de flujo expiratorio, entonces utilizamos este instrumento, flujómetro, picoflujo o PICFLU en inglés. Normalmente puede colocarse una boquilla como esta y se coloca en el dispositivo, se introduce en el dispositivo, queda fija el dispositivo y la técnica dice de la siguiente manera. El flujómetro debe tomarse de tal manera que no interrumpa el paso o el movimiento del émbolo. Se recomienda de la siguiente manera. Se toma y debe colocarse a la altura de los ojos del individuo para que éste pueda observar a la altura que se mueve el émbolo. Y la técnica dice, haga una expiración profunda, una inspiración profunda, retiene el aire en el pulmón, coloca los labios formando un sello hermético alrededor de la boquilla de la siguiente manera. Debe formar un sello hermético porque cuando se sople con fuerza no debe fugarse el aire entre los labios y la boquilla, y se hace de la siguiente manera. Observa. Este dispositivo, como tú puedes ver, aquí arriba se movió el émbolo. Ahí esa es la marca. Tiene una marca para a este modelo de flujómetro de 400 litros por minuto. Quiere decir que en este flujo expiratorio que yo hice, alcancé 400 litros por minuto según las unidades que tiene este flujómetro. Hacer la observación que este modelo para esta cantidad es un flujómetro
para niños, es un flujómetro pediátrico y se ocupa precisamente en ese grupo etario. Permíteme mostrarte otro modelo de flujómetro. Este modelo de flujómetro viene de la siguiente forma. El fabricante coloca su tapa de seguridad, tiene un dispositivo que permite abrirlo, se fija y aquí puedes observar, tiene la escala. Fíjate que para este alcanza un volumen de 800 litros por minuto. Y esta es la escala que se mide. Aquí tiene el émbolo, está en rojo, debe estar en 0 cada vez que se utilice por primera vez. Y estas dos columnas, por ejemplo, el rojo indica que según el peso o la edad o el sexo del individuo, si el émbolo, por ejemplo, si yo lo pongo, este es mi límite inferior que quiero mover el émbolo. Espera un segundito. Ahí está. Si quiero entonces, por ejemplo, marcar que para este individuo debe tener un flujómetro mayor o igual a 250 litros por minuto, y si el individuo hace una espirometría, un flujo y alcanza, por ejemplo, 175, me está indicando o le indica al usuario que está por debajo de lo mínimo necesario. Si este valor, por ejemplo, alcanza alrededor de 300 o 350, tú puedes ver que está entre las marcas amarillas y me dice que está por encima del valor mínimo, está en el promedio, pero que puede mejorar. Ahora, si el flujo alcanza, por ejemplo, 700, 600 o inclusive alcanza los 800 metros, puede ver que está por encima del indicador verde. Significa que el sujeto ha cumplido perfectamente bien la cantidad de volumen expirado. Para ello, por ejemplo, haremos la práctica de la demostración. Ponemos siempre a 0. Cada vez que se ocupe el flujo, el peak flow o flujómetro, debe colocarse siempre el indicador o émbolo en la marca 0. Y se usa este modelo de la siguiente manera. Este modelo, tú puedes ver, es completamente diferente de este modelo. Son distintos. Este viene en columna y este viene lo que se llama en trompeta o flauta. El sujeto igual sentado de pie hace una inspiración, coloca sus labios formando un sello hermético alrededor del flujómetro para evitar la fuga, y lo hace de la siguiente manera. Y tú puedes ver, se alcanza, en este caso, un valor por debajo de 600 litros por minuto. La técnica dice que deben hacerse 3 mediciones y se escoge la mejor de las 3. Esta es una demostración. Hacemos una inspiración profunda, y expulsamos con la mayor intensidad lo que podamos en ese momento. Estamos ahora en 650 litros por minuto. En la segunda medición llevamos el émbolo hasta 0 y hacemos el mismo procedimiento. Sacamos el aire, inspiramos y ahora mira, alcanzamos los 700 litros por minuto. Quiere decir que en los 3 ejemplos que lo he hecho a propósito de menor a mayor escala, alcanzamos 700 litros por minuto, que es mi caso, y nosotros podemos compararlo según sexo, talla y edad, si el sujeto está dentro del rango o está fuera del rango. Esta es una forma de cómo podemos medir el volumen expiratorio del individuo, y hay tablas que permiten conocer si el individuo, de acuerdo a su edad, a su sexo y su talla, está normal, por debajo de lo normal, o inclusive si está por encima del valor normal. Esta es una forma como podemos medir la flujometría. Continuando con la práctica de laboratorio, permíteme mostrarte ahora un dispositivo de uso biomédico de fácil uso. Lo pueden hacer en el domicilio los individuos que necesitan llevar a cabo este procedimiento, y es el inspirómetro de incentivo. Este modelo, el inspirómetro de incentivo, hace todo lo contrario que el flujómetro. Recordar que el flujómetro mide flujo expiratorio, mientras que el inspirómetro mide flujo inspiratorio, lo que yo introduzco de aire al sistema respiratorio.
Este dispositivo también tiene una escala graduada en mililitros o centímetros cúbicos. El inspirómetro tiene unidades que se miden en mililitros o centímetros cúbicos, que vienen en una escala hasta 5000 centímetros cúbicos, es decir, 5 litros. Igual que el flujómetro, tiene una marca que permite señalar, por ejemplo, la meta del individuo. Por ejemplo, podemos ponerlo en 2000 y decir, bueno, tu trabajo es que alcance los 2000. Ese es tu trabajo para hoy. Debes mover, ya lo veremos, el émbolo para que alcance los 2000. Y tiene también un indicador que permite saber si tiene una respuesta buena, mala o mejor todavía o lo mejor. El inspirómetro de incentivo está formado por una columna interna que en el interior tiene un émbolo que se desplaza. Ahí lo puedes observar. Este émbolo se moviliza cuando en la boquilla hacemos una inspiración. Esta llega a cero. Y observa, el émbolo tiene un tubo corrugado desmontable y tiene la boquilla desmontable. De esa forma puede lavarse, limpiarse, pero no esterilizarse porque no es necesario. Tiene un tubo corrugado, muy importante el diseño de esto. Se coloca en la boquilla de la torre del inspirómetro y ahora introducimos la boquilla hacia el individuo. Cuando el inspirómetro no está en uso, el fabricante ha puesto una muesca aquí en la que se introduce y de esta forma se guarda o se conserva el inspirómetro de incentivo. La técnica para hacer la medición del inspirómetro de incentivo es la siguiente. El sujeto sentado o de pie toma el inspirómetro de incentivo con su mano, lo toma firmemente, la pone frente a sus ojos, hace una inspiración profunda, saca todo el aire y una vez que tiene todo el aire fuera del sistema respiratorio, fuera, hace lo siguiente. En este caso, alcanzamos a observar que mi flujo inspiratorio es de 3500 mililitros. Al igual que el anterior, el flujómetro, se toman la mejor de 3 inspiraciones. Alcanzamos 3500. Repetimos el mismo procedimiento. Sacamos el aire. Alcanzamos 3500 cc. Y hacemos la tercera medición. Sacamos el aire. Y alcanzamos ahora los 4000 centímetros cúbicos o mililitros de aire inspirado. Quiere decir que en el proceso de inspiración, el volumen que en mi caso en particular alcanzo a inspirar sentado en reposo es de 4 litros. Y hay tablas también que permiten saber si por el sexo, la edad y la talla, ese volumen, en mi caso por ejemplo 4000 cc es normal, está debajo de lo normal o inclusive se considera mayor de lo normal. Por lo tanto, entonces aquí tenemos el dispositivo de la inspirometría de incentivo. Si el sujeto ha tenido, por ejemplo, una perforación pulmonar, una neumonía o una afección que le ha disminuido la capacidad inspiratoria del individuo, este dispositivo biomédico denominado inspirómetro de incentivo se usa precisamente para ello, para lograr estimular la distensión pulmonar. Es decir, hace una inspiración y con cada ejercicio de inspiración el tejido pulmonar se va extendiendo, va estimulando para que se extienda el pulmón y llegue a su función perfectamente normal. De esta forma entonces, jóvenes, tenemos nosotros dispositivos portátiles de interés biomédico para medir el volumen pulmonar, tanto inspiratorio como expiratorio. Continuando con nuestra presentación sobre el sistema respiratorio, quiero mostrarle también ahora dispositivos de uso biomédico que se utilizan a nivel hospitalario. Para ello, permítame mostrarle este dispositivo, se denomina laringoscopio. El laringoscopio es de extremada importancia en sala de operaciones. Los anestesiólogos intuban al paciente utilizando el laringoscopio, pero también debo mencionar
que el laringoscopio es de extremada utilidad en casos de paro cardiorrespiratorio cuando el individuo necesita ser intubado. En este caso tenemos el mango del laringoscopio y vea usted, esta se llama una hoja curva de laringoscopía. Se coloca directamente en el mango y de esta forma podemos armar el equipo. La técnica dice que el laringoscopio, el sujeto está grave, aquí ha presentado un paro respiratorio, el profesional, el terapista respiratorio, que son los especialistas en esto, tienen la cabeza del individuo, hacen un chiflid, se levantan, abren la boca y luego introducen el laringoscopio, separaron la lengua, tienen la fuente de luz que ilumina el interior y hacen la introducción del laringoscopio. Eso permite ver las glándulas, las cuerdas vocales y se visualiza la tráquea. Una vez que tiene eso, los terapistas respiratorios colocan este dispositivo denominado tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal se introduce al interior utilizando una guía metálica que se introduce dentro del tubo, va dentro del tubo, y de esa forma guía, para como esto es flexible, entonces para que no se doble dentro de eso, se introduce la guía metálica y una vez el tubo está dentro de la tráquea, los terapistas respiratorios quitan el laringoscopio y además en la punta, el extremo que queda dentro de la tráquea, tiene un balón inflable que a través de este dispositivo se inyecta aire con una jeringa y eso insufla el balón y hace que quede fijo dentro de la tráquea. Una vez eso está colocado el tubo endotraqueal, luego entonces se fija con un dispositivo que va conectado hacia la máquina de ventilación mecánica. Entonces tenemos laringoscopio con hoja curva y tenemos laringoscopio con hoja recta, o también llamada hoja de Miller. Este es un dispositivo de uso hospitalario. En las emergencias, en salas de operaciones, tienen laringoscopio, unidad de reanimación, que tiene también el laringoscopio. Recordar entonces que tenemos el tubo endotraqueal, se llama endotraqueal porque queda dentro de la tráquea. Tiene un balón inflable en el extremo que queda dentro de la tráquea para que se fije dentro de esta y tiene un dispositivo periférico en donde se coloca la jeringa y se inyecta aire y eso insufla el balón. Además, tiene numeraciones que permiten conocer la distancia desde la boca hacia la tráquea y tiene el tubo exterior donde se coloca, por ejemplo, una ventilación o se conecta directamente el tubo corrugado que va hacia la máquina de asistencia respiratoria mecánica o de ventilación mecánica. Debo también mostrar que existen otros dispositivos de uso para el sistema respiratorio que se llaman cánulas Mayo. Las cánulas Mayo son dispositivos que cuando hay una emergencia por paro respiratorio o cardiorrespiratorio, el terapista respiratorio, el profesional de salud, lo que hace es introduce la cánula de esta forma y luego la gira. Esto deprime la lengua y permite que haya flujo de aire desde la vía oral hacia el sistema respiratorio. Y es una forma de cómo mantener libre la vía aérea. Y hay diferentes tamaños, tanto para niños como para adultos. También permite mostrarte que hay dispositivos de reanimación avanzada. En este caso es una bolsa de reanimación, conocido popularmente como AMBU. Consta de una cámara reservorio y tiene una mascarilla que se adhiere perfectamente bien a la contorno de la nariz y la boca. Tiene el rostro del individuo y el terapista respiratorio presiona e inyecta aire hacia el árbol respiratorio del individuo a través de la nariz y la boca. Inyecta aire, se puede escuchar el flujo de aire. Nótese que en el extremo posterior tiene una bolsa de reservorio de oxígeno y esto que tú ves aquí es un catéter que se conecta al manómetro que va hacia el cilindro de oxígeno. Tiene la válvula de apertura
y tiene una columna que permite calcular los litros por minuto de oxígeno, 3 litros, 5 litros, dependiendo de lo que se indique, y esto está fijo en el cilindro de oxígeno. Por lo tanto, yo puedo tener aplicación de oxígeno por el cilindro a través del manómetro, conduzco el oxígeno por el catéter, me llena la bolsa de reservorio y puedo introducir oxígeno medicinal al paciente a través de la bolsa de reservorio, o también llamado ANBU. De esta forma yo tengo el instrumento de uso biomédico para tratar de salvar la vida de una persona. Luego también tenemos esta, se llama sonda de aspiración para el sistema respiratorio. Si el individuo tiene una secreción abundante por bronquitis, asma bronquial o cualquier otra condición que tiene mucha mucosidad, entonces se conecta a un aspirador, hace presión negativa, hace succión, se conecta y el extremo se introduce en las fosas nasales o en la boca y se hace una aspiración, succiona toda la secreción. Pero también debo mencionarte que esta misma sonda de aspiración se utiliza en los pacientes que tienen traqueostomía, tiene una abertura quirúrgica, una cánula traqueal, y a través de ese orificio de la cánula traqueal se introduce la sonda de aspiración y se aspiran las secreciones para mantener libre y despejada la vía aérea superior o inferior del individuo. De esta forma has conocido también cómo son los dispositivos de uso biomédico desde el punto de vista del sistema respiratorio. Además, tenemos este dispositivo periférico que ya conoces, se llama oxímetro del pulso o pulso oxímetro. Es un dispositivo portátil de muy fácil uso, viene en forma de pinza. Tú puedes ver que tiene un color negro adentro. Eso lo pone el fabricante por una indicación específica. La razón de por qué aquí es color negro es para evitar que la luz visible periférica no afecte la longitud de onda de la luz infrarroja y tampoco afecte la longitud de onda de la luz visible. El botón de encendido permite conocer que en la pantalla se muestra la saturación de oxígeno más el pulso. La técnica es muy fácil, se introduce el dedo en el oxímetro de pulso y hace un escaneo, una evaluación. Primero debe reconocer el pulso, es lo primero que debe reconocer. En este caso reconoce, ahí tú puedes ver esa columna que se levanta, es porque está reconociendo la onda de choque de mi pulso en el dedo índice. De esta forma reconoce primero el pulso, muestra mis pulsaciones por minuto, y luego tú puedes ver ahí que en este momento mi saturación de oxígeno es de 97%. Significa que mi sangre está saturando con oxígeno al 97%, para un valor normal de 90 como límite inferior mínimo normal y 100 valor máximo. Toda persona que tenga un valor por debajo de 90 tiene algún grado de hipoxemia, es decir, una disminución en la concentración o cantidad de oxígeno circulando en el cuerpo. Entre más bajo es el reporte de la saturación de oxígeno, mayor grado de hipoxemia tiene el individuo y necesitará, por ejemplo, asistencia respiratoria. En este caso, tú puedes ver cómo se reporta mi saturación de oxígeno. De muy fácil uso, debe conocer la técnica y la tecnología asociada a esto, cómo discrimina, es decir, cómo hace la longitud de onda para que atraviese la uña, la piel, el tejido graso, los músculos, nervios, los vasos sanguíneos, y de todas las células sanguíneas, cómo encuentra a la que transporta el oxígeno y cómo hace para saber la cantidad de oxígeno que hace ahí. Este es un tema muy interesante que nos lo pueden explicar los que hablen sobre oxímetro de pulso. De esta forma, entonces, hemos hecho una revisión de nuestra práctica laboratorio número 6 correspondiente al sistema respiratorio. Espero haya sido de mucha utilidad, y cualquier duda o consulta, con mucho gusto estamos para poder servirte o ayudarte. Hasta la próxima.